Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Susurros del Evangelio y hoy vamos a sumergirnos en una historia que te hará cuestionar lo que creías saber sobre el respeto y las consecuencias en el ámbito espiritual. Imagina esto: 5 personas influyentes de su tiempo, figuras poderosas y respetadas, se burlaron de Jesús, el Hijo de Dios. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo enfrentaron estas figuras sus burlas y su actitud despectiva hacia lo sagrado? No me voy a andar con rodeos, vamos a ir directamente al grano de lo que hablaremos en el vídeo. En este vídeo, vamos a descubrir cómo estas 5 personalidades, que creían estar por encima de todo, recibieron consecuencias sorprendentes y a veces aterradoras. Prepárate para explorar no solo los detalles de sus actos y los eventos que siguieron, sino también las lecciones profundas que podemos aprender de sus historias. Mantente atento, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre el respeto, la espiritualidad y el poder de la fe. Para comprender la magnitud de las burlas que Jesús enfrentó y las repercusiones que éstas tuvieron en sus opresores, primero es crucial situarnos en el contexto histórico y social de la época. En el primer siglo en la región de Judea, bajo dominio del Imperio Romano, la vida estaba marcada por intensas tensiones religiosas y políticas. Los judíos estaban esperando la llegada del Mesías, un Salvador prometido en las Escrituras, que liberaría a Israel de la opresión romana y restauraría el reino de Dios. Jesús de Nazaret apareció en este contexto como el candidato inesperado para cumplir estas profecías. Su mensaje de amor, perdón y redención contrastaba profundamente con las expectativas tradicionales de un líder militar o político que liberaría al pueblo de sus opresores. Jesús, conocido por sus enseñanzas radicales y sus milagros, atrajo a un gran número de seguidores, pero también generó una considerable resistencia. Las autoridades religiosas judías, especialmente los fariseos y los saduceos, vieron en Jesús una amenaza a su autoridad y al status quo. Sus enseñanzas desafiaban las leyes establecidas y cuestionaban la legitimidad de las prácticas religiosas dominantes. Esto generó una creciente animosidad hacia él. A nivel político, los líderes romanos estaban atentos a cualquier señal de rebelión. Jesús fue percibido como una posible fuente de agitación, especialmente cuando su entrada triunfal en Jerusalén fue recibida con entusiasmo por la multitud, lo cual podía interpretarse como un acto de desafío contra el régimen romano. En medio de este clima de tensión, las burlas y el rechazo hacia Jesús se manifestaron en diversos frentes. Las autoridades religiosas ridiculizaban sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios y cuestionaban su autoridad. La burla se convirtió en una herramienta para desacreditar su mensaje y mantener el orden establecido. Es en este entorno de expectativas religiosas, tensiones políticas y resistencias que surgen las historias de las 5 figuras influyentes que, en sus posiciones de poder y prestigio, se burlaron de Jesús. Estos actos de desprecio no solo desafiaron su figura y su mensaje, sino que también trajeron consigo consecuencias sorprendentes que exploraremos a continuación. Persona influyente 1, Voltaire. Voltaire, cuyo nombre real es Francois-Marie Hérouet, fue un famoso filósofo y escritor del siglo XVIII conocido por su crítica a la religión y sus escritos sobre la libertad de expresión. Su influencia y fama le convirtieron en una figura destacada en la Ilustración, un periodo en el que se cuestionaban muchas de las creencias establecidas, incluida la religión cristiana. En sus escritos, Voltaire se burló abiertamente de Jesús y del cristianismo. En su obra, Tratado sobre la Tolerancia, criticó la religión organizada, por extensión, a Jesús como figura central del cristianismo. Voltaire era conocido por su aguda ironía y sarcasmo, y usó estos estilos para desafiar las enseñanzas y la figura de Jesús, con comentarios que menospreciaban su papel y su influencia en la sociedad. Sin embargo, la burla de Voltaire hacia Jesús no vino sin consecuencias. A pesar de su fama y el respeto que tenía en algunos círculos intelectuales, su vida estuvo marcada por controversias y problemas. Su crítica al cristianismo y a Jesús lo convirtió en un blanco de ataques tanto de religiosos como de seguidores de la fe cristiana. Su reputación se vio afectada por las constantes críticas y las respuestas furiosas que generó. Voltaire murió en 1778, y su legado es ambivalente.
Aunque sigue siendo un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y la crítica al autoritarismo, también es recordado por su enfrentamiento con la religión y el impacto que tuvo en su vida. Las burla y crítica que dirigió contra Jesús y el cristianismo contribuyeron a un ambiente de hostilidad y controversia que rodeó su figura hasta su muerte. La historia muestra cómo las figuras influyentes que se burlaron de Jesús enfrentaron repercusiones en sus vidas y legados, reflejando el impacto duradero de sus palabras y acciones. Persona influyente 2. El Papa Clemente VII y su burla a la Iglesia Católica. La segunda figura influyente que se burló de la Iglesia, por extensión, de Jesús mismo, fue el Papa Clemente VII. A pesar de ser el líder máximo de la Iglesia Católica, Clemente VII desafió el orden establecido de maneras que resultaron en consecuencias devastadoras, tanto para él como para la institución que presidía. Clemente VII, un papa controversial y lleno de ambición política, se encontraba atrapado entre alianzas peligrosas y decisiones que lo llevarían a un destino sombrío. Su burla a la propia Iglesia, que debería haber defendido con integridad, se evidenció en su constante búsqueda de poder temporal, incluso a costa de principios eclesiásticos. Esto se percibió como una traición no solo a la institución que dirigía, sino también a los valores que representaba. En ese sentido, su burla hacia la Iglesia puede verse como una indirecta burla hacia Jesús mismo, quien fundó esa misma institución. Las tensiones llegaron a un punto crítico cuando el emperador Carlos V, gobernante tanto de España como del Sacro Imperio Romano Germánico, decidió tomar medidas drásticas contra Clemente VII. En 1527, las tropas de Carlos V marcharon sobre Roma y la saquearon en uno de los episodios más trágicos de la historia eclesiástica. El saqueo de Roma fue visto como una clara represalia contra el papado, y aunque la ciudad fue devastada, Clemente VII fue personalmente arrestado. Este evento no fue simplemente una derrota política, fue una humillación personal y espiritual para Clemente VII. Capturado por desafiar las fuerzas de la época, quedó claro que su burla y desafío hacia la autoridad de la Iglesia, y en última instancia, hacia Jesús, no quedaron sin castigo. El saqueo de Roma y su arresto se convirtieron en símbolos de la caída de un papa que puso en juego su poder espiritual por intereses mundanos. Las consecuencias que enfrentó Clemente VII sirvieron como un recordatorio de que aquellos que se burlan de lo sagrado, ya sea directa o indirectamente, no pueden escapar de las repercusiones. En este caso, fue un hombre que, a pesar de estar en la cúspide del poder religioso, sucumbió a la trampa de la arrogancia y el deseo de control temporal, lo que le trajo no solo una derrota política, sino una lección profunda sobre el respeto que merecen las instituciones y los valores más altos que representan. Persona influyente 3. John Lennon y su declaración controvertida. La tercera figura influyente que analizamos es un icono de la música y la cultura popular del siglo XX, John Lennon, el legendario cofundador de The Beatles. Aunque se le reconoce por su talento y su mensaje de paz y amor, una de sus declaraciones más polémicas lo colocó en el ojo del huracán y lo conectó de manera directa con el tema de la burla hacia Jesús y el cristianismo. En 1966, en medio de una gira mundial y con The Beatles en la cúspide de la fama, Lennon hizo un comentario durante una entrevista que cambiaría su relación con millones de seguidores. Declaró que el cristianismo está en decadencia y que los Beatles son ahora más populares que Jesús. Estas palabras, aunque para algunos podían parecer una reflexión sobre la cultura y la fama, fueron interpretadas por muchos como una burla directa hacia Jesús y los valores cristianos. Lennon se encontraba en un momento de inmensa influencia cultural. Su música y su mensaje habían llegado a cada rincón del planeta, pero con ese comentario, pasó de ser un ídolo venerado a una figura altamente criticada, especialmente en los Estados Unidos, un país con fuertes raíces cristianas. Las reacciones no se hicieron esperar. En varias ciudades de América del Norte, hubo quemas masivas de discos de The Beatles y protestas en las calles. Las estaciones de radio boicotearon su música, y líderes religiosos y políticos condenaron su comentario como una ofensa directa hacia Jesús y la fe cristiana. Pero más allá de la controversia mediática y la furia de los seguidores, muchos consideran que las repercusiones que Lennon enfrentó después de esta declaración van más allá de lo terrenal. Aunque continuó su carrera musical con éxito y siguió siendo una figura importante en el ámbito cultural, en su vida personal,
Lennon experimentó dificultades y tragedias que algunos interpretan como una consecuencia de su burla hacia Jesús. Uno de los momentos más trágicos y significativos fue su asesinato en 1980 a manos de un fanático, Mark David Chapman, quien más tarde reveló que una de las razones que lo impulsó a cometer el crimen fue el comentario de Lennon sobre Jesús. Chapman afirmó que había sentido una profunda ofensa por la declaración de Lennon y que su acto estaba motivado, en parte, por lo que percibió como una falta de respeto hacia Cristo. Este trágico desenlace llevó a muchos a reflexionar sobre cómo las palabras de Lennon, pronunciadas con la intención de desafiar las normas culturales, podrían haberle causado su propia destrucción. Aunque no se puede decir con certeza que su destino estuviera sellado por esa declaración, es innegable que el comentario tuvo un impacto profundo y duradero en su vida. El caso de John Lennon resalta una vez más que las figuras influyentes, aunque poderosas, no están exentas de las consecuencias cuando se trata de la fe y el respeto hacia lo sagrado. Las palabras tienen un peso inmenso, y en este caso, una simple frase terminó marcando un antes y un después en la vida de una de las estrellas más grandes de la música. Para muchos, es un recordatorio de que burlarse de Jesús o de la fe puede traer repercusiones inesperadas, y en algunos casos, trágicas. Persona influyente 4. Friedrich Nietzsche y su declaración «Dios ha muerto». La cuarta figura influyente que abordamos es Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más destacados y controvertidos de la modernidad. Nietzsche, nacido en 1844, dejó un impacto profundo en el pensamiento filosófico occidental con su crítica feroz a la religión, particularmente al cristianismo. Su famosa frase «Dios ha muerto», que apareció en su obra Así habló Zaratustra y en otras de sus publicaciones, se ha convertido en una de las declaraciones más polémicas de la historia. Aunque la intención filosófica detrás de esta afirmación era señalar la decadencia de la moral religiosa en la sociedad occidental y la transición hacia un mundo sin valores absolutos, muchos interpretaron la frase como una burla directa a la fe cristiana y a Jesús mismo. Nietzsche veía en la religión una estructura que, según él, oprimía al ser humano, impidiendo su potencial pleno y su autonomía. Para Nietzsche, el cristianismo, con su mensaje de humildad y sacrificio, se había convertido en un obstáculo para el avance de la humanidad. Su pensamiento fue revolucionario, pero también provocador. Nietzsche no solo criticaba la religión en general, sino que desafiaba específicamente los valores que Jesús representaba, viéndolos como una exaltación de la debilidad. Esta postura le ganó el desprecio de muchos creyentes, y su nombre se convirtió en sinónimo de antagonismo hacia la fe cristiana. Sin embargo, su vida personal fue un reflejo sombrío de las ideas que defendió. A lo largo de su vida, Nietzsche enfrentó problemas de salud mental y física que lo afectaron gravemente. A medida que envejecía, su situación se deterioró rápidamente, hasta que en 1889 sufrió un colapso mental total en Turín, Italia. Los historiadores aún debaten las causas exactas de su colapso, pero lo que está claro es que los últimos años de Nietzsche estuvieron marcados por una profunda agonía mental y física. Pasó los últimos 10 años de su vida en un estado de incapacitación total, dependiendo del cuidado de su madre y hermana, incapaz de reconocer a quienes lo rodeaban o incluso de escribir. Para algunos, esta decadencia mental y física fue vista como una especie de castigo divino por haber desafiado y ridiculizado la fe en Dios y en Jesús. Aunque Nietzsche fue un crítico feroz de la religión, su propia vida se vio envuelta en sufrimiento y aislamiento, una ironía que no ha pasado desapercibida por muchos observadores religiosos y críticos de su obra. Para ellos, el destino trágico de Nietzsche es un recordatorio de que burlarse de lo divino puede traer consecuencias inesperadas y devastadoras. El legado de Nietzsche sigue siendo profundamente influyente en el mundo de la filosofía, pero su vida personal es también un testimonio del sufrimiento que puede acompañar a aquellos que desafían lo sagrado. Aunque su declaración «Dios ha muerto» fue revolucionaria, las consecuencias de su vida parecen ofrecer una reflexión sobre la fragilidad humana y la importancia de reconocer los límites de nuestra existencia. Persona influyente 5, Ricky Gervais y su crítica al cristianismo. Ricky Gervais, un famoso comediante británico y creador de series como The Office, ha sido conocido por su estilo irreverente y sus comentarios provocadores, particularmente en relación con la religión. En numerosas ocasiones, Gervais ha hecho comentarios burlones sobre la fe cristiana, y en particular, sobre la figura de Jesús.
En entrevistas y presentaciones públicas, ha expresado su ateísmo de manera contundente, llegando a ridiculizar las creencias religiosas, lo que ha generado fuertes reacciones entre los creyentes. Uno de los momentos más controvertidos ocurrió durante los Globos de Oro, cuando Gervás, como presentador, hizo bromas sobre las religiones, incluyendo referencias a Jesús que muchos consideraron irrespetuosas. Si bien Gervás siempre ha defendido su derecho a la libertad de expresión y su humor, no ha escapado de la reacción negativa que sus comentarios han generado. Muchas personas religiosas, especialmente en los Estados Unidos, lo han criticado por su postura, acusándolo de fomentar la burla hacia las creencias sagradas y la figura de Jesús. A pesar de su éxito en el mundo del entretenimiento, Ricky Gervás ha enfrentado una división entre quienes disfrutan de su humor y aquellos que lo consideran ofensivo. Esto pone de manifiesto cómo las burlas hacia figuras religiosas como Jesús pueden desencadenar reacciones negativas incluso en una sociedad moderna, donde se supone que la libertad de expresión es un valor fundamental. Este caso refleja nuevamente cómo la irreverencia hacia lo sagrado, en cualquier época, tiende a generar consecuencias, ya sea en la percepción pública, las críticas, o las oportunidades profesionales. Estas 5 personas nos invitan a reflexionar sobre el impacto espiritual de burlarse de Jesús. El impacto espiritual de las burlas hacia figuras sagradas como Jesús va mucho más allá de las consecuencias sociales o personales que puedan enfrentar los individuos. En el corazón de muchas enseñanzas religiosas, incluyendo el cristianismo, se encuentra un principio fundamental, el respeto y la reverencia por lo divino. Cuando este principio se rompe, no solo se transgrede una norma moral, sino que también se genera una ruptura en la conexión espiritual de la persona con el mundo trascendental. Las historias que hemos revisado de personas influyentes que se burlaron de Jesús no son simplemente anécdotas históricas. Estas figuras, al rechazar o ridiculizar una de las figuras más veneradas del cristianismo, terminaron enfrentando situaciones difíciles que parecían ir más allá de lo meramente mundano. La cuestión que surge es, ¿fueron sus consecuencias simplemente el resultado de sus decisiones o podría haber un elemento espiritual involucrado? Para quienes tienen fe, es fácil ver una advertencia clara en estos casos. El universo responde cuando se falta el respeto a lo sagrado, y las repercusiones pueden ser profundas, tanto en lo físico como en lo espiritual. A nivel espiritual, burlarse de Jesús es rechazar la esencia del amor, la compasión y el perdón que él representa en el cristianismo. Al hacerlo, se cierra una puerta a la gracia y la iluminación. Muchas religiones, no solo el cristianismo, enfatizan la importancia de la reverencia hacia lo sagrado como un camino hacia la paz interior y la armonía con el mundo. Cuando esa reverencia se rompe, el resultado es un alejamiento del propósito espiritual de la vida. Para algunos, esto se manifiesta en la pérdida de equilibrio personal, en la falta de satisfacción, o en un sentimiento constante de descontento que parece no tener una causa aparente. Por otro lado, estas historias también nos ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre el poder del perdón. A pesar de las burlas y el rechazo que Jesús enfrentó en su tiempo y que sigue enfrentando a través de la historia, la figura de Cristo sigue siendo un emblema del amor incondicional. Para quienes buscan redención, el cristianismo ofrece siempre la posibilidad de rectificar el camino, de pedir perdón y de restaurar la conexión espiritual perdida. Las figuras que hemos explorado en este vídeo pueden haber enfrentado consecuencias negativas, pero la enseñanza clave de Jesús es que nunca es demasiado tarde para regresar al camino de la fe y la devoción. Las consecuencias espirituales de burlarse de lo sagrado también nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia y cómo nuestras decisiones, incluso las que parecen insignificantes o hechas en un contexto humorístico, pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. Para los creyentes, esto se traduce en una advertencia clara: no se debe jugar con lo sagrado. El respeto y la reverencia no son solo actos de devoción externa, sino caminos para fortalecer nuestra conexión con lo divino, proteger nuestra alma y encontrar un sentido más profundo en nuestra vida. Finalmente, estas historias nos invitan a considerar el impacto de nuestras propias palabras y acciones en nuestro bienestar espiritual. ¿Estamos actuando de manera que refleje respeto por lo sagrado, por lo que representa Jesús? ¿Estamos cultivando la compasión y el amor, o estamos permitiendo que la irreverencia o el desprecio se apoderen de nuestra visión del mundo? Las lecciones que podemos aprender de las figuras influyentes que se burlaron de Jesús y sufrieron las consecuencias son más relevantes que nunca,
invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a recordar la importancia de la humildad y el respeto en nuestra relación con lo divino. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos relatos de personas que, al igual que las figuras influyentes que se burlaron de Jesús, desobedecieron o faltaron al respeto a lo sagrado y sufrieron las consecuencias. Estos paralelismos nos permiten ver que el patrón de desobediencia y castigo no es nuevo ni exclusivo de la era moderna. Al contrario, es un tema recurrente en la Biblia, en el que la irreverencia hacia lo divino se enfrenta con severas repercusiones. Uno de los primeros ejemplos lo encontramos en la historia de Adán y Eva, que desobedecieron el mandato de Dios en el jardín del Edén. Al consumir el fruto prohibido, desafiaron la voluntad divina, y como consecuencia, fueron expulsados del paraíso, llevando consigo la carga del pecado original que afectaría a toda la humanidad. Esta narrativa establece una clara relación entre la desobediencia y el castigo divino, recordándonos que las acciones que desprecian lo sagrado traen consigo un costo elevado. Otro ejemplo bíblico relevante es la historia del faraón de Egipto en el libro del Éxodo. Cuando Moisés, actuando como enviado de Dios, le pidió al faraón que liberara al pueblo de Israel, éste se burló y desestimó el poder de Dios, endureciendo su corazón y negándose a obedecer. Las plagas que asolaron Egipto fueron el castigo directo a su arrogancia y falta de respeto hacia el poder divino. Aquí vemos una vez más cómo la desobediencia y la burla frente a lo sagrado resultan en consecuencias devastadoras, que no solo afectan al infractor, sino también a su entorno. Un paralelo claro también se puede encontrar en la historia del rey Nabucodonosor, quien gobernaba Babilonia con un aire de soberbia y orgullo. En el libro de Daniel, Nabucodonosor se atribuye a sí mismo toda la gloria y poder de su reino, burlándose implícitamente de la idea de un poder superior. En respuesta, Dios lo castiga, haciéndolo perder su cordura y vivir como una bestia durante 7 años, hasta que reconoce la supremacía divina. La lección es clara: aquellos que se burlan de lo sagrado o se colocan por encima de lo divino terminan enfrentándose a las consecuencias de su orgullo. El rey Saúl, el primer monarca de Israel, también puede ser visto como una figura paralela. Aunque inicialmente elegido por Dios, Saúl desobedeció sus mandatos y terminó enfrentando la ira divina. Su vida se tornó en una espiral de sufrimiento y paranoia, y finalmente fue reemplazado por David, un rey más devoto. La desobediencia de Saúl no fue solo una cuestión de estrategia política, fue una transgresión espiritual que lo separó de la gracia divina. Estos paralelismos bíblicos nos muestran que las historias de desobediencia y castigo no solo son advertencias para los poderosos y los influyentes, sino para todas las personas. A lo largo de la Biblia, la lección es clara: burlarse de lo sagrado, ya sea de Dios mismo, de sus profetas o de sus enseñanzas, inevitablemente conlleva consecuencias. Estas historias sirven como recordatorios de la importancia de la humildad, la reverencia y el respeto hacia lo divino. En el caso de las figuras influyentes modernas que se burlaron de Jesús, sus destinos reflejan estos mismos principios que han sido repetidos una y otra vez en las Escrituras. Si bien las repercusiones pueden variar en la forma que toman, el mensaje subyacente sigue siendo el mismo: las acciones que muestran falta de respeto hacia lo divino no solo afectan nuestras vidas terrenales, sino también nuestras almas y nuestra relación con lo trascendental. La Biblia presenta un ciclo claro de desobediencia y consecuencias, un ciclo que sigue resonando en la vida de aquellos que optan por desafiar o ridiculizar lo sagrado. Como hemos visto en los casos de las figuras históricas y modernas que hemos discutido, no importa cuán influyente o poderoso seas en el mundo, las leyes espirituales se mantienen inquebrantables. El respeto por lo divino no es una opción, sino una necesidad para aquellos que desean vivir en armonía con el universo y encontrar verdadera paz y propósito en sus vidas. En la actualidad, las historias de figuras influyentes que se burlaron de Jesús y sufrieron graves consecuencias continúan generando debates en torno al respeto hacia las creencias religiosas y las repercusiones espirituales. Con una sociedad cada vez más globalizada y diversa, las reacciones ante estos casos varían, pero el impacto de estos relatos sigue siendo relevante, especialmente en comunidades con profundas raíces espirituales. Por un lado, hay quienes consideran estas historias como lecciones atemporales que deben servir como advertencias. Para muchos creyentes, los ejemplos de figuras como John Lennon, el Papa Clemente VII o figuras más recientes, representan la prueba de que la irreverencia hacia lo sagrado no pasa desapercibida y que existen consecuencias reales, aunque a menudo difíciles de prever,
para aquellos que ridiculizan lo divino. Estas historias refuerzan la importancia del respeto hacia las figuras religiosas y los símbolos sagrados, y muestran que el poder de lo espiritual trasciende las épocas y las generaciones. En el contexto cristiano, especialmente entre aquellos que mantienen una fe devota, las historias de burlas hacia Jesús se ven como una manifestación clara de cómo el orgullo y la soberbia pueden llevar a la perdición. En este sentido, las consecuencias que enfrentaron estas figuras influyentes se interpretan como un recordatorio del principio bíblico de que lo que siembras, cosechas. Las reacciones entre creyentes suelen ser de reafirmación de su fe, utilizando estos relatos para fortalecer su compromiso espiritual y reforzar la idea de que burlarse de lo sagrado es una transgresión que inevitablemente conduce al sufrimiento, ya sea en esta vida o en el más allá. Sin embargo, también hay voces críticas que analizan estos eventos desde una perspectiva secular o histórica. Algunos argumentan que las consecuencias que enfrentaron estas figuras pueden atribuirse a factores políticos, sociales o psicológicos más que a castigos divinos. En el caso de John Lennon, por ejemplo, muchos críticos consideran que su muerte fue producto de la obsesión de un individuo perturbado, en lugar de un acto de retribución divina. En este sentido, las interpretaciones varían ampliamente, y las personas que no comparten creencias religiosas suelen enfocarse en otros factores detrás de los acontecimientos. La cultura moderna, con su enfoque en la libertad de expresión, también ha llevado a un aumento de debates sobre hasta qué punto las figuras públicas deberían tener el derecho de cuestionar o burlarse de lo religioso. Muchos en el ámbito contemporáneo consideran que estas burlas son una forma de crítica legítima, argumentando que en una sociedad pluralista y democrática, todas las creencias, incluso las más sagradas, deberían ser sujetas a escrutinio. Para estos individuos, la tragedia que enfrentaron ciertas figuras influyentes que ridiculizaron a Jesús no es necesariamente un castigo divino, sino más bien parte de las complejidades de la vida moderna y sus propios errores humanos. No obstante, a pesar de estas diferencias en la interpretación de los hechos, lo que es innegable es que estas historias continúan resonando profundamente en la conciencia colectiva. Las narrativas de burlas hacia lo sagrado, especialmente hacia Jesús, siguen siendo relevantes porque tocan temas universales, el respeto, la fe, el orgullo y las consecuencias de nuestras acciones. Incluso para aquellos que no tienen una afiliación religiosa, estas historias sirven como advertencias sobre los peligros de subestimar lo que otras personas consideran sagrado. En muchos círculos, la relevancia de estas historias no ha disminuido con el tiempo. De hecho, algunos podrían argumentar que en una época de creciente secularización y escepticismo religioso, estas lecciones son más importantes que nunca. La cultura contemporánea, caracterizada por el relativismo y el constante cuestionamiento de las normas establecidas, se enfrenta a una lucha constante entre el respeto a las creencias ajenas y la libertad de criticar o satirizar lo que otros consideran intocable. Las redes sociales han amplificado este debate, ofreciendo una plataforma para que tanto defensores como críticos de estas figuras expresen sus opiniones. Algunos usuarios ven estos eventos como advertencias claras, compartiendo estas historias para inspirar respeto hacia lo sagrado, mientras que otros las interpretan como una oportunidad para reflexionar sobre las libertades de expresión y las complejidades del poder en la vida pública. Las reacciones contemporáneas a las burlas hacia Jesús y sus repercusiones son diversas, pero lo que queda claro es que la tensión entre lo sagrado y lo profano sigue siendo un tema central en el discurso moderno. Estas historias, independientemente de cómo sean interpretadas, ofrecen una ventana a cómo las creencias religiosas, los actos de irreverencia y las consecuencias percibidas siguen moldeando nuestra comprensión del respeto, la fe y el poder. Llegados a este punto me gustaría compartir contigo mis reflexiones personales. Al observar las historias de estas figuras influyentes que se burlaron de Jesús y las consecuencias que enfrentaron, podemos extraer valiosas lecciones que trascienden el tiempo. Estas narrativas no solo nos hablan de personajes históricos, sino que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, actitudes y decisiones diarias. El mensaje central no es simplemente la idea de que haya un castigo por la irreverencia, sino que nuestras acciones, sean grandes o pequeñas, pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Una de las principales lecciones que se pueden aprender de estos eventos es la importancia del respeto, tanto hacia las creencias ajenas como hacia el poder espiritual que cada uno elige honrar. Estas historias nos muestran que el orgullo,
El ego y la burla pueden cegarnos ante lo que realmente importa en la vida. A menudo, cuando ridiculizamos o menospreciamos algo que es sagrado para otros, no estamos solo faltando al respeto a su fe, sino que también estamos negándonos la oportunidad de aprender, crecer y conectarnos con algo más profundo. En el contexto de nuestra vida cotidiana, esta lección puede aplicarse a cómo tratamos no solo las creencias religiosas de otros, sino también las personas con las que interactuamos. ¿Cómo reaccionamos ante lo que no entendemos o lo que no compartimos? ¿Nos apresuramos a juzgar y burlarnos, o buscamos comprender y respetar? En un mundo cada vez más dividido por creencias, opiniones y puntos de vista, el respeto mutuo puede ser una herramienta poderosa para construir puentes en lugar de barreras. Otra lección clave que podemos extraer de estas historias es la necesidad de reflexionar sobre nuestras propias acciones y su impacto. Las figuras influyentes que se burlaron de Jesús quizás no anticiparon las consecuencias de sus palabras y comportamientos. Esta falta de conciencia es algo que todos podemos enfrentar en nuestra vida diaria. A veces actuamos impulsivamente, sin considerar cómo nuestras decisiones pueden afectarnos a largo plazo, ya sea en nuestras relaciones, en nuestras carreras o en nuestro bienestar emocional y espiritual. Este tipo de reflexión nos lleva a preguntarnos, ¿estamos actuando con respeto y humildad en nuestras interacciones con los demás y en nuestra relación con lo que consideramos sagrado? ¿Estamos dispuestos a aprender de los errores de los demás y a aplicar esas lecciones en nuestra vida? La humildad es un componente esencial de esta lección. Es la capacidad de reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas y que, a veces, lo que no comprendemos puede tener un valor mucho mayor de lo que imaginamos. La persistencia de estas historias a lo largo del tiempo también nos habla del poder de la fe. En muchos casos, aquellos que ridiculizan lo sagrado lo hacen desde una posición de incredulidad o escepticismo. Sin embargo, lo que estas historias revelan es que la fe, ya sea en Dios, en el bien común o en principios universales, tiene un poder que trasciende la burla y la duda. Mantenerse firme en las propias creencias, mientras se respeta a los demás, puede ser una fuente de fortaleza en tiempos de incertidumbre y conflicto. Por último, estas historias nos recuerdan que todos somos responsables de nuestras acciones y que nuestras elecciones pueden tener repercusiones que van más allá de lo inmediato. La vida está llena de decisiones, y cada una de ellas lleva consigo una lección o una consecuencia. El respeto hacia los demás, la humildad para aprender de nuestros errores y la fe en algo más grande que nosotros mismos son temas universales que estas historias ponen de relieve. Al cerrar esta reflexión, invito a cada uno de ustedes a tomar un momento para pensar en cómo estas lecciones pueden aplicarse en sus propias vidas. No se trata solo de recordar las consecuencias que enfrentaron estas figuras influyentes, sino de hacer una pausa y considerar el impacto de nuestras propias actitudes y acciones. ¿Estamos eligiendo el camino del respeto, la humildad y la fe, o nos estamos dejando llevar por el orgullo y la burla? Recuerden, cada elección que hacemos en la vida, por pequeña que sea, puede tener un impacto profundo en nuestro futuro. Así que les dejo con esta invitación, reflexionen sobre lo que han aprendido hoy, y apliquen estas lecciones en su vida diaria. Traten a los demás con respeto, mantengan una mente abierta y reconozcan el valor de lo sagrado, ya sea en sus creencias o en las de los demás. Solo entonces podremos vivir una vida llena de paz, entendimiento y crecimiento personal. A lo largo de este vídeo, hemos explorado las fascinantes y reveladoras historias de 5 figuras influyentes que, al burlarse de Jesús, enfrentaron consecuencias que marcaron sus vidas de maneras profundas. Desde el impacto espiritual hasta las repercusiones personales, cada una de estas historias nos ofrece lecciones valiosas sobre el respeto, la humildad y la importancia de nuestras acciones. Hemos reflexionado sobre cómo el orgullo y la burla pueden cegarnos ante lo que realmente importa y cómo nuestras decisiones, por más pequeñas que parezcan, pueden tener efectos duraderos. Además, hemos comparado estos eventos con otros momentos bíblicos para subrayar los patrones de desobediencia y castigo que podemos ver a lo largo de las Escrituras. Finalmente, hemos invitado a una reflexión personal: ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos actuar con más humildad, respeto y conciencia de nuestras acciones diarias? Este es un tema profundo y atemporal que sigue siendo relevante para cada uno de nosotros hoy. Ahora, quiero invitarte a que formes parte de esta conversación. Si el contenido te ha parecido interesante, déjanos tu opinión en los comentarios.
Nos encantaría saber qué piensas sobre estas historias y cómo crees que pueden aplicarse en la vida cotidiana. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el poder de la fe y el respeto hacia lo sagrado en tu vida? Compártelo con nosotros. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Aquí compartimos historias, reflexiones y enseñanzas que pueden inspirarte en tu camino espiritual. Y si conoces a alguien que podría estar interesado en este tema, comparte este vídeo con ellos. La fe y la espiritualidad son temas que crecen cuando los compartimos con quienes nos rodean. Gracias por acompañarnos hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.